hubo un conato de golpe de Estado en los tiempos de Luis Echeverría. ¿Sí? No se dio, pero hubo un conato por ciertas circunstancias que se vivieron en ese entonces. De ahí para acá, las Fuerzas Armadas han sido sumamente leales y hasta, perdón de la palabra que voy a utilizar, pero así me parece, hasta los mandos militares hasta sumisos hacia el presidente de la República, aunque también los presidentes han sido sumamente respetuosos con las Fuerzas Armadas. Todos. ¿Sí? Entonces como que, mira, yo te respeto mucho, ¿sí? Y dice, no te metes conmigo, lo que usted diga entonces, señor presidente. Porque tiene razón, desde que el presidente es electo, desde que gana la elección, empieza una serie de reuniones con los militares. Con los mandos militares. Y los marinos, hablando de las dos áreas más importantes en ese tema de seguridad. Y él mismo les da como diciendo, a ver, yo tengo aquí como que mis sugerencias, porque apoyaron, etcétera, pero sí se los consultan y sí hay, digamos, una negociación muy respetuosa en donde ambos llegan a un acuerdo. No se sabe que es fulano sí hay como que cierto como que disfrazan la decisión cupular de los mandos. Sí. Y entonces él llega y dice, a ver, ¿cómo viene la pichada? Pues fíjese que, ¿no? Le dice el secretario saliente al presidente ya electo, pues fíjese, presidente, que la verdad es que tenemos aquí a 2 o 3 elementos muy valiosos. A mí en lo personal me parece que el que cumple con las características, y así lo hemos platicado la cúpula de los generales o de los almirantes en el caso de la Marina, y pues creo que podría ser por acá. Entonces el presidente le dice, yo le agradezco su sugerencia, su comentario, lo tomaré muy en cuenta, y ya dicho y hecho, cuando se hace el anuncio es quien le dijeron esos altos mandos ¿pero qué crees? Que en esta no fue así. No, o sea, López Obrador dijo, es que yo tengo otros datos. Entonces se sentó con los altos mandos del ejército. Perdón que te interrumpa. Dijo, ¿yo tengo otros datos o yo tengo otros gatos? Las dos cosas. Okay. Las dos cosas. Así sí ya lo Sí. Entonces dijo, yo tengo otros gatos, y le recomendaron con respeto a la milicia. Sí. A otro de los generales le habían sugerido, y él se fue exactamente al grupo contrario. Y de ahí sale Crescencio Sandoval, el actual secretario de la Defensa Nacional. Y en el caso de la Marina es exactamente lo mismo, ¿sí? La cúpula militar, la cúpula naval, ¿sí? Todos los marinos, y en su momento el almirante, el anterior que era el almirante, ahorita te doy el nombre, sí. El almirante saliente, ¿sí? Vidal Soberón. El almirante Vidal Soberón le dice a López Obrador, mire, creemos que el más viable, estamos homologados todos en ese sentido, es el almirante José Luis Vergara. Esa me la sé, pues, digamos, de buena fuente. Entonces, es el almirante José Luis Vergara. Perfecto. ¿Ya? Y entonces incluso lo empiezan a llevar a temas de trabajo. El día que llegan a la Marina para hacer el anuncio, lo sientan, y en ese momento López Obrador dice, he tomado la decisión de que el secretario de la Marina sea, y cuando todos volteaban casi a darle el abrazo a José Luis Vergara, por cierto, poblano, él es de la zona de Nuevo Necaxa, allá por Huauchinango, y se fue desde muy joven a Veracruz, al colegio militar, en fin. Cuando ya dijeron, va a ser, ¿qué creen? Que va a ser Y entonces todos se quedaron así. De ahí arranca, es importante platicarlo por el tema del golpe de Estado. Sí. Entonces los militares, las cúpulas militares, de repente se quedaron así como, rompiste nuestros códigos no escritos, ¿no? Códigos que siempre se habían respetado, y veniste, presidente, a hacer lo que se te pegó tu regalada gana. Pero aún así han sido los militares respetuosos y la naval extremadamente respetuosos. Disciplinados. Sí, no. O sea, sí tienen muy en el fondo, y de veras alguna vez se lo preguntaba a un capitán, me decía, no, a ver. O sea, yo le decía, de veras sí es... No, son grillos, pero a la hora de la hora se disciplina. No, la bandera, el presidente, la patria, sí lo tienen
muy marcado. Sí, sí lo dicen de corazón. Arrancan mal, ¿no? Arrancan mal porque López Obrador se fue por la libre y dijo, pues al final es el presidente y él decidió, pero rompió con códigos que existen en los mandos militares. Acto seguido, pues de repente crea el tema, no se va a militarizar y crea la Guardia Nacional, les quita a muchos militares y los lleva a la Guardia Nacional con un mando distinto al de los mandos militares. Y además... O sea, aunque sea militar, Sí, o claro. sea, pero ya no, digamos, ya no de la forma vertical en que se maneja normalmente el ejército o la marina, sino ya era como una agrupación distinta y ajena a la parte militar. Por eso es que pasa lo de Sinaloa, entre otras cosas. Ahorita lo y comentamos. otro detalle, que además manda a estos militares, en vez de, bueno, van a hacerse cargo de la seguridad pública. Hasta ahí podríamos decir, está bien porque es gente preparada. Pero no, porque el señor Donald Trump le empieza a reclamar al presidente que sí es sumiso. Él sí es sumiso. Con el gobierno de Estados Unidos y los manda a cuidar la frontera de Guatemala para que no se pasen hacia este lado de la frontera y los manda al norte del país. O sea, se convirtió la Guardia Nacional en una migra. Una migra. Entonces, sí. en esa situación... Migra al patrol. Así es. O sea, y andan casi ya con sus pistolas de goma y todo. Pero, ¿qué pasa? Que todos estos soldados que empezaron como soldados, que estudiaron, que se prepararon, pues para estar en un buen puesto o desarrollar bien su trabajo, los terminaron cuidando las fronteras porque el señor presidente, y eso se lo criticó Porfirio Muñoz Ledo en su momento, se le hicieron... Chiquitos. Bueno, el señor tiene testículos, por lo tanto, sí. Y son testículos presidenciales. Sí. Pero tienen la investidura presidencial. Sí, pero también ahí hay grandes y chiquitos. Y entonces, te voy a decir una cosa gravísima. Como el chorrito. Sí, como el chorrito. Pero ahí te va una peor, que es la que todavía sigue agravando el tema. Los empiezan a mandar a los que quedan, a los que no se fueron a cuidar las fronteras, los empiezan a mandar a enfrentar guachicoleros, a enfrentar al narco, a cuidar ciertas zonas delicadas del país, y les dicen, pero no les pueden hacer nada. Y entonces los delincuentes se dan cuenta que estos cuates hacen presencia, pero no tienen autorización para enfrentarlos, y entonces los empiezan a humillar, como hemos visto muchos videos en las redes. ¿Te acuerdas? Perdón, aquí uno en Puebla. Exacto, que era, no sé, y corríjame la gente del auditorio, porque no sé si era Cajete o El Seco. Sí, por esa zona, sí. Va a pasar el convoy militar y llegan los pobladores, no todos, gracias a Dios, y afortunadamente, se cierran y no dejan pasar, y estos los empiezan a apedrear. Los pendejean, los apedrean, los ningunean, y hemos visto otras en donde los han bajado de los camiones y los han madreado, ¿sí? Entonces imagínate, para el orgullo militar de gente que de verdad, digamos, se mentalizó para servir al país, y de repente le dicen, pero no puedes hacer nada, y aparte, si te humillan, ahora sí que si te dan una cachetada, pones la otra. O sea, entonces, espérate, cabrón, o sea... Es el ejército de Jesús. Sí. Entonces, ahora ¿cómo vamos? Entonces, humillados, indignados, ¿sí? Sobajados. Y luego viene el evento de Sinaloa, en donde al final, pues, a los que les encargan la detención lo hicieron. Que lo planearon mal, pues los mandos, ok. Pero también es evidente que López Obrador sabía. Y por eso es que tantas contradicciones en torno a esto. Sí sabía, pero no sabía, pero me subo al avión y me voy a Oaxaca. Zona de Cajete, gracias. Son en Acajete. Me voy a Oaxaca, o sea, él, timorato, o sea, como avestruz, escondió la cabeza, ¿no? Nada más, pero dejó todo lo demás de fuera. Y entonces, él pensó que así no pasaba nada. Bueno, pues sí pasó. Y a la hora de que se vuelve esto un escándalo, ¿qué hizo López Obrador? Pues le echó la culpa a los militares. Claro, y le echó la culpa y además puso en evidencia al encargado del operativo. Puso en riesgo su vida. Como diciendo, pues miren, fue él, yo ya no sé. O sea, es como entre los cuates cuando te regañan, o entre hermanos, cuando te regañaban tus papás. ¿Quién fue? Y todos así nada más volteaban a ver quién era el culpable. Claro, y llega el papá y le da un zape, ¿no? Cabrón, y le pone sus chingadas y se va. Y tú en lugar de que lo sí, cabrón, ya ni la chingas, ¿sí? Exacto. ¿No? No, y cuando luego, sabes que fuimos todos, ¿no? Y luego, porque uno pagó el plato.
Sí, claro. Pero al final fuimos todos. Sí, pero además cuando en el origen... O sea, el fútbol lo estábamos jugando todos, nada más que el cristal... Lo rompió, en este caso, el militar, y entonces el que tiene que pagar, primero, tiene que recibir la cinturoniza del papá. Tiene que pagar el vidrio, tiene que ir a ponerlo y además la cara de la señora que le rompieron el cristal. Y lo peor, que en este caso un ejemplo, pues digamos que todos vivimos. Aquí está en riesgo no solo la persona que fue evidenciada, evidenciada sería la palabra, sino la familia, porque los criminales de este nivel no se andan entre las ramas. No se han matado bebés. ¿Cuáles códigos de honor existen entre esos criminales? Ninguno. No. ¿Sí? Entonces, que lo hayan puesto, que el general secretario se haya visto en la necesidad de dar el nombre en una mañanera, el nombre de uno de sus de su tropa, pues al final, si él es el alto mando, ¿no? López Obrador, el jefe de las Fuerzas Armadas, máximo jefe de las Fuerzas Armadas, y luego sigue el secretario, y el secretario va y empina al de junto por órdenes del presidente, todo en público, pues llegó un momento en el que hay un evento del ejército y aparece un general y le pone una santa chinga a López Obrador, pero en donde hablan de un desacuerdo, una cátedra de discurso institucional, sí, pero señalando las cosas muy claras. Y entonces ahí es en donde se dan cuenta que está verdaderamente enojado el ejército. Y entonces... Y no era para menos. No era para menos, o sea, es que tienen toda la razón. Y no es que estemos a favor de que haya un golpe de Estado, por supuesto que no. No. Parte de la madre, pero a lo que voy es que no es para menos cuando estás afectando a una de las instituciones pilares de este país. De las pocas que nos quedan como para creer en ellos. Y entonces, lo que estamos platicando es, bueno, ya vi el discurso, no fue el secretario, pero fue un general. Y un general que agarró y dijo, esto que están haciendo, no estamos de acuerdo, nos han hecho esto, y entonces López Obrador se ve que ya en corto, el grupo cerrado, ya yo me imagino que ahí ha de haber algunos que piensan, ¿no? Yo supongo. Yo tengo la impresión de que debe haber cuando menos un par, ¿no? Pues, alguien que le haya dicho, oiga señor, esto sí ya se está poniendo de la chingada. Ya se lo cargó. ¿Sí? Pero ¿cómo? Si yo soy López Obrador, güey, si gané con 30 millones de votos, la gente me quiere, Oiga señor, si estos cuates un día verdaderamente se enojan, sí nos dan un golpe de estado, ¿eh? Y entonces le empezó a crear una paranoia. Yo creo que en estricto sentido no creo que existe en proceso un golpe de estado, ¿sí? Hay enojo, que es diferente. Bueno, sí. Yo también creo que los militares están en esta actitud de decirle, deje de sobajarnos. Sí, respétenos. Utilícenos bien.